Estaba preocupado porque se nos había dañado, se nos perdió y gracias a Dios. Mateo capítulo 11, versículo 29, por favor. Mateo 11, 29. Este versículo yo quiero que lo lean las mujeres. Los varones van a leer Mateo 17, 21. Vamos a hacer dos lecturas. Mujeres, Mateo 11. Varones, Mateo 17, 21. Mujeres, 11, 29. Varones, Mateo 17, 11. Aleluya. Ahora, las mujeres se van a poner de pie y van a leer su porción bíblica, los varones sentados. Escuchamos a las mujeres de pie, unidas. Mujeres, Mateo 11, 29, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallaréis descanso para vuestras almas. Antes que se sienten, yo quiero que veamos algo. Jesús dice: aprended de mí. Pero termina diciendo el versículo: y hallaréis descanso. Si hay algo que el corazón quiere, cada día en medio de lo que vivimos, es descanso. Pueden sentarse. Varones de pie, por favor. Versículo 21 del capítulo 17. Mateo 17, 21. Unidos, dice: pero este género, otra vez, antes que se siente, quiero que veamos que la Biblia nos habla de un género que puede y debe salir con la oración y el ayuno. Pueden sentarse. La verdad que cuando llega la desesperación, llega la tristeza, llega la aflicción al corazón, queremos que el tiempo cambie su estructura cronológica. En otras palabras, que las horas se hagan minutos, porque queremos que todo sea rápido. Que los minutos se hagan segundos. Queremos que la comida se termine de cocer con tan solo mirarla en la estufa. Entramos en una etapa de desesperación. Y a veces repetimos la situación desesperante, al grado que, a pesar de que llevamos años viviendo, no aprendemos de nuestros propios momentos que vivimos bajo presión. Si ya sabemos en qué tiempo se cocen los frijoles, si ya sabemos en qué tiempo calienta la plancha, si ya sabemos en qué tiempo nos echamos un baño, si ya sabemos los tiempos de cada familia, ¿por qué no nos administramos? ¿Por qué no aprendemos? Y fíjese que justamente si analizamos la contraparte del versículo que las mujeres leyeron, si dice: aprended de mí, y termina diciendo: hallaréis descanso. Pero no quiero pasar por alto lo que dice Jesús: la mansedumbre y la humildad. Lo contrario a todo esto quiere decir que el orgullo y la altivez no producen descanso. Pudiéramos ir como los antónimos, lo contrario a los sinónimos. Pero hay algo que el versículo dice claro de nuestro Señor Jesucristo: aprended de mí. El hombre, la mujer que no aprende de Dios, el hombre, la mujer que no aprende de la palabra, el hombre, la mujer que no aprende de las Escrituras, está desaprendiendo. Te lo voy a poner de una manera diferente. Si yo no educo, estoy deseducando, porque mis hijos de una o de otra manera van a aprender, aunque yo no les haya enseñado. Y al rato le decimos a los hijos: ¿quién te enseñó a hacer eso? Pues tú. Y le decimos: no, pero es que tú sabes cómo lo hago. Sí, sabes cómo lo haces, papá, mamá, sabes tú cómo lo haces. Pero también debes dedicar tiempo para enseñárselo a tus hijos. Porque si solamente lo haces, pero no se lo enseñas,
No le reclames si no lo hace igual. Es que así funciona el cerebro. Jesús está siendo claro, aprended de mí. Te pregunto, ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? Rápidamente la respuesta son 12. ¿Cuántas personas le siguieron? Dice la Biblia que posteriormente tuvo 70 discípulos y los mandó a predicar. De esos 70 escogió a 12. Se le llamaron apóstoles. Pero ¿cuántas personas realmente, literalmente, llegaron a seguir a Jesús? Más de 5,000 personas. La evidencia está en una alimentación de 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. En otra ocasión, 4,000. Estamos hablando de una congregación que, si Jesús hubiera sido el pastor de esa iglesia, hubiera sido una iglesia grande. Veamos los números. Voy a rectificar y voy a repasar de nuevo. Tuvo 70 seguidores. Los envió a predicar. Escogió a 12. Como que no cuadran los números. Pero escogió a 12 porque no todos estaban a la altura del llamado. Y fíjate bien que de esos 12, uno tampoco estaba a la altura del llamado. Vuelvo a los números, 70, porque es el número más grande que he mencionado. Pero la Biblia nos dice que hubo 5,000 varones con mujeres e hijos en un momento con Jesús. Jesús fue claro, fue crudo, fue real cuando dijo: ustedes me siguen por la comida. Eso es verdad. La evidencia es que cuando Jesús sube al cielo, fíjate bien, de todos estos números que estoy mencionando, ¿recuerdas cuántos quedaron en el aposento alto? El libro de los Hechos dice que quedaron 120. 120. ¿Y dónde estaban los 5,000? ¿Y dónde estaban los 4,000? ¿Me explico? Es que entre ellos estaban los que estaban gritando después crucifícale, otros estaban diciendo queremos a Barrabás, otros estaban diciendo ¿a poco será el Hijo de Dios? Otros estaban diciendo hicimos mal con crucificarle, mira lo que está pasando, el terremoto, la oscuridad. Había diferentes pensamientos. Fíjate bien, de 5,000 personas, puedo decirlo, solamente 120 aprendieron de él. Ya no estaba el Judas. Cuando Jesús dice aprended de mí, te pregunto, ¿cuántas personas tienen una Biblia en su casa al alcance de su mano? Y realmente, ¿cuántas aprenden de Dios? ¿Sabes por qué no hay paz en el corazón de una familia? ¿Sabes por qué no hay humildad, sencillez en el corazón de una familia? Fíjate bien. Si combinamos los dos versículos que leyeron las mujeres y el que leyeron los hombres, ¿qué podemos aprender de ahí? A ver, vuelvan a analizar. Una mujer que lea el versículo 29 de Mateo 11, por favor. Si Mateo 11, 29 nos dice que aprendamos, que esa es la parte que quiero ocupar de este versículo para vivir con descanso. Hay que aprender. El que no aprende no duerme tranquilo. Todo lo que le dice el médico, todo lo que le dice el vecino, todo lo que dice el compadre, todo lo que dice el hermano, él se lo cree. Esa es la verdad. Pero cuando uno aprende, aunque te digan, ay compadre, es el espolón, el que no te deja dormir, el que no te deja trabajar. Me estoy explicando. Ya de ahí en adelante dice, tengo espolón. Bueno, ¿qué dice Mateo 19 o 29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El objetivo de este mensaje del versículo 29 es que aprendamos a hallar descanso. ¿Comprendemos? Y el versículo de los varones, ¿cómo dice? Este género no sale, va a decir, a ver, pastor,
explíquenos. No, yo quiero que me digas, ¿qué tienen en común? ¿Qué podemos aprender de ello? ¿Qué pudiéramos aprender de los dos versículos? Te voy a descubrir un secreto de la vida de Jesús. Con una pregunta. ¿Qué hombre, qué mujer de la Biblia empieza a escanear los nombres bíblicos de personajes bíblicos? ¿Qué hombre, qué mujer de la Biblia oró demasiado? Daniel, Ana, Moisés, ¿quién? Sara, el profeta Elías, Juan Michel, David, claro, tenemos en los Salmos oraciones de David, Samuel, ¿cuál hermana? Ya son todos los personajes. ¿Cuál? El profeta Elías, ya lo habían dicho. Ezequiel, mande. Eso. De todos los personajes que hemos mencionado, es verdad que fueron hombres y mujeres de oración. Pero es interesante el dato que de quien se habla más con detalles de la oración es Jesús. Por algo nos dice el versículo 29, aprended de mí. El hombre, la mujer que ora, se la pasa tranquilo, sabe quién es su Dios, sabe a quién le ha clamado, sabe cuándo Dios va a obrar, por lo tanto, no le preocupa. La mujer, el hombre que no ora, se truena los dedos, se muerde las uñas, se acaba las uñas y se va a la estética a volver a poner uñas postizas porque quiere seguir mordiendo. Cambia de almohadas, le echa la culpa a la sábana, le echa la culpa a la ropa, le echa la culpa que no se bañó bien, que el jabón no le cayó, porque dice esta ropa me pica. No es la ropa, no es la sábana. Es que no has aprendido del verdadero maestro. Dijo Jesús, aprended de mí. Pero el otro versículo que dice, este género no sale, oye bien, no se refiere al marido, no se refiere al yerno, a la nuera que no quieres, no, se refiere a un espíritu. Este no sale si no es con oración. ¿Quién nos enseña ese versículo? El poder de la oración. La oración. Pero quiero aclarar algo, porque hay muchos que tienen un concepto equivocado de la oración. Piensan que orar es como tener la varita mágica que Dios va a hacer todo. Me gusta lo que dice la Biblia, que Jesús oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Eso nos enseña que Jesús humanamente le estaba pensando llegar a la cruz. Estaba humanamente diciendo, Señor, ya vi que esta gente no valora. Es como ese pensamiento que dices, híjole, prometí llevar la pizza a tal familia, pero ya le estás pensando cambiar el platillo. ¿Sí me estoy explicando? Es como diciendo, híjole, prometí ayudar a tal persona, pero creo que no. Porque estás viendo otras cosas que cambian tu pensamiento y tu decisión. Jesús dice, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Estaba orando, sí o no? Pero fíjate lo que nos enseña a través de la oración. No se haga mi voluntad. No se haga como yo quiero, sino se hace como tú quieres. Para esto vamos a aprender. Vamos a reconocer ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Acompáñame por favor a una primera cita al Evangelio según San Lucas capítulo 3 versículo 21. Evangelio según San Lucas capítulo 3 versículo 21. ¿Qué nos enseñará este texto? Dice, aconteció que cuando todo el pueblo
se bautizaba. También Jesús fue bautizado. Ya lo tienes. Y orando, el cielo se abrió. De los personajes que me dijeron, mencióname uno que haya repetido, vivido todo eso. Que el cielo se haya abierto a su favor así. ¿Cuándo? Cuando hizo descender el fuego. ¿Qué otro? ¿Mande? Moisés, con las plagas. Quedémonos con Moisés y Elías porque vamos a hacer un análisis de oración. ¿Qué pasó con Elías después de haber descendido fuego del cielo? ¿Entró en una depresión, sí o no? Se fue a la cueva. Ahí no hay que aprender de él. ¿Comprendemos lo que estoy tratando de explicarte? Esto quiere decir que no solamente Jesús, su oración logra abrir las puertas del cielo. Esto me enseña que si fue Moisés, que si fue Elías también, entonces yo, si oro como el Señor me enseña, yo puedo hacer que las puertas se abran del cielo. Yo puedo hacer que el cielo se abra, y dice la Biblia, el cielo se abrió. ¿Qué descendió del cielo? El testimonio público, la voz que se escuchó y dijo, me gusta lo que dice los evangelios. Si tú analizas el evangelio según San Mateo y el evangelio según San Marcos, a diferencia de Lucas, quiero que aprendas a ser observador. Nos enseña que Mateo y Marcos fueron testigos del bautismo, porque como narran las cosas, ellos dos dicen verdad. Del cielo se oyó una voz. Tú quieres que se escuche la voz del cielo, pero no quieres orar como Jesús. Quieres que Dios haga las cosas a tu modo, y Jesús nos enseña que Jesús aceptó las cosas a modo de Dios. Tú quieres que Dios te responda en el color que tú quieres, y Jesús nos enseñó que no se haga como yo quiero, sino como Él quiere. Un muchachito estaba orando en el templo, el Señor, dame una muchacha güera, ojos de color, que esté alta, y empezó a poner características. Se le acerca el pastor tranquilito y le dice, ¿qué estás orando? Dice que Dios me dio una muchacha güera, una novia güera. Dice, cálmate, si en el cielo tienes tu morada, dice. Porque la Biblia dice que hay moradas en el cielo, hablando de las habitaciones, no del color de la piel. Pero le enseñó una lección, que debe de aceptar la voluntad de Dios. ¿Me explico? Seguimos leyendo. Vemos que el cielo se abrió. Marcos capítulo 1, versículo 34 al 35, por favor. Fíjate bien. A Jesús no lo movió la fama, a Jesús no lo movió la gloria, a Jesús no lo movió el hecho de que ya tenía poder, ya tenía autoridad. Y quiero que observes algo. Aprendamos. ¿Cuántas veces ayunó Jesús? Una. De 40. Ahora, yo quiero que hagas matemáticas. Escúchame bien lo que te voy a decir. Dijo Jesús, aprende de mí. Por una cita bíblica que habla del ayuno, te voy a demostrar cuántas citas habla de la oración. En otras palabras, por cada ayuno que tú hagas, ¿cuánto tienes que orar? Hay muchos que dicen, pastor, pero Jesús nada más ayunó una sola vez en su vida. Ah, te quedas con un ayuno, pero no hace las oraciones que Jesús hizo. ¿Sí me estoy explicando? Y tampoco lo hacen completo, ni como Jesús lo hizo en los detalles. Te metes al aire acondicionado, te pones tu velita, es más, te pones a ayunar bajo la sombra, y nomás esperando que la mujer te diga, ya está la comida, para que nomás des un paso y a la mesa. ¿Mande? También. No,
queremos aprender lo que nos conviene, no lo que realmente. Fíjate, por cada ayuno de Jesús, fíjate cuántos versículos se habla de la oración. Marcos capítulo 1, versículo 34 al 35. Quiero leer el 34, dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque... Te voy a hacer esta pregunta: ¿cuántos demonios te conocen a ti? Pero ¿cómo te conocen? ¿Como siervo de Dios o como socio? Ay, ay, ay. Ya con membresía, como las tiendas de que tienen membresía. Hay unos demonios que la Biblia nos dice que le dijeron a un hombre: mira, a Jesús conocemos. ¿Cómo no lo van a conocer si Jesús era un hombre de oración? A Pablo conocemos. ¿Cómo no lo van a conocer si también era un hombre de oración, de ayuno, y había ofrendado su propia vida? Imagínense, decidió no casarse, sacrificar su deleite humano con tal de agradar a Dios. A Pablo conocemos, pero a ti. ¿Y cómo salieron esos hombres? La salieron mal. ¿Sabes qué pasa cuando en el infierno, cuando los demonios no te conocen? Fracasas. Una ocasión, mi esposa es testiga de eso. Cuando dice un demonio, dice: el apellido Toledo nos hace temblar. ¿Te acuerdas, vida? Dice, y mi esposa dice: no es cualquier apellido, ¿verdad? Le digo: no, pero también no es cualquier precio que mis padres han pagado. ¿Sí me explico? No es cualquier precio. Y le decía yo a mi esposa: ahora traemos una responsabilidad los que seguimos con el apellido, de pagar el precio, llorar, sufrir, aguantar, pasar hambres y de todo. Nada más fíjese lo que dice la Biblia, que los demonios lo conocían. Te pregunto, ¿los demonios temblarán y te conocerán? No me respondas, yo quiero que veas, porque nos falta oración. Versículo 35 dice: y levantándose muy de mañana, se fue a desayunar. Se echó una... ¿Eso dice tu Biblia? ¿Qué dice? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Aún oscuro. No, son como dices: ay, espérate, todavía no amanece. Pero la voz de Dios en tu mente te dice: ponte a orar, aprovecha este tiempo. Es la hora más fresca, Señor. Sigue leyendo, por favor. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dije que íbamos a ver los detalles de la oración. Estaba en un lugar donde estaba descansando Jesús. En otras palabras, salió de su recámara, aunque la Biblia dice que no tenía casa, pero me imagino que estaba descansando en algún lugar cómodo. Él no buscó el mejor lugar para orar. Él no se puso el tapetito que te pones, ni se recargó en la cama. Una ocasión, yo con el grupo Peniel, digo yo porque yo les comenté y fue broma, o sea, de ahí se desató ya esto entre el grupo. Decía: voy a orar pero no me despierten. De ahí en adelante los compañeros decían, como dice el flaco, como dice Elías: voy a orar pero no me despierten. Porque hay camas que te acomodas a orar y entras en revelación, en un sueño profundo, que nada más te das cuenta, ya son las 2 de la mañana y dices: ¿oré mucho? No. Decía un hermano: es la presencia de Dios que me da paz. Dice la Biblia que se levantó y no se puso a orar ahí. Era suficiente, ¿sí o no? Pero él llevó a su cuerpo a un sacrificio cuando dice que se fue a un lugar desierto. Primero menciona el lugar y después menciona la oración. Esto nos enseña que Jesús primero buscó dónde sacrificar su cuerpo y después ponerse en comunión con Dios. Una historia más. ¿Cuántos versículos llevamos? 2. Lucas capítulo 5, versículo 15 y versículo 16. Dije que
del hombre o la persona que más se menciona en detalles de la oración es Jesús, el que tenía más poder que cualquier poder humano. Lucas 5, 15 al 16, dice el versículo 15: pero su fama se extendía más y más. Esta versión actualizada diría: pero en las redes sociales se mencionaba de Jesús. Yo creo que todos estaban pendientes de Twitter, de YouTube, de Facebook, de TikTok, digamos, porque dice que su fama se extendía. Eso no le hizo cambiar a Jesús. Y dice la Biblia: y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Versículo 15: mas él se apartaba a lugares cómodos, sombreados, con arroyuelos. Otra vez, desiertos, para echarse una pestañada. No, para orar. ¿Cómo oras tú? Y todavía sales con la palabrita: ay, Señor, es que no tengo tiempo, me vas a perdonar. Me vas a perdonar, pero me siento súper cansado. No, aprendamos de Jesús. Mira, con tanto trabajo, tanta gente que le seguía, ¿tú crees que igual que tú, igual que yo, ha de haber dicho: es que hay mucha gente que no me deja? ¿Sí o no? Él sabía que lo más importante era hablar con Dios, con su Padre Celestial. Por eso es que él decía claramente: mi Padre y yo hasta hoy trabajamos. ¿Por qué quise utilizar Mateo cuando dice aprended de mí? Necesitamos aprender del maestro del maestro. Marcos capítulo 6, versículo 46. Otra cita más de la oración. Marcos 6, 46. Después que los hubo despedido, dijo a sus discípulos: me siento cansado, me voy a recostar. Y Jesús fue y durmió. ¿Estoy leyendo una versión correcta o no? Algo tiene mi versión entonces, porque parece que esto nos lleva a la práctica a todos. Dice que los despidió y dijo: dejen los trastes, no los vamos a lavar, estoy cansado, hasta mañana los lavamos. ¿Eso dijo? No, dice que los despidió y se fue al monte a dormir. No, se fue a orar. Vergüenza para nosotros nos debe de dar. Nos debe de dar vergüenza. Pastoreando una iglesia, le dije a los varones: vámonos al monte a orar. Nos fuimos a orar. Empezaron a decir los hermanos: vamos a acomodar. Le dije: no. Después que pasamos la noche en oración, al otro día dijeron los hermanos: ¿cuándo repetimos la aventura? Ah, aventura. Yo quiero que aprendan a orar. No vine a vivir una aventura. Pero como quiera que sea, aprendieron y tuvieron una experiencia: orar en el monte. ¿Qué les parece si un día buscamos un lugar solo para ir a orar? Simplemente, ¿cuántas veces te has subido? Si tu casa tiene segundo piso o patio, ponte a orar arriba. Hay hermanos que me van a ver. ¿Qué importa? Que te vean todos los amigos, todos los enemigos de los amigos de Daniel, Sanbalat y todos los demás. Ponte a orar. Dice la Biblia que Jesús fue al monte a orar. ¿No buscó la mejor piedrita? No. Imagínate si no aprendieron la lección. ¿Te acuerdas? Dice la historia que uno de los apóstoles tenía las rodillas como de camello. ¿Quién era? El apóstol Santiago, el hermano de carne humana de Jesús. Por si pensabas que Jesús no tenía hermanos, Santiago y Judas, que escriben en el Nuevo Testamento, eran los hermanos biológicos de Jesús. Él tenía las rodillas como de camello. ¿Cómo tienes tus rodillas? Lisitas, puliditas. Es más, hasta todavía le echamos pomada para que le quiten lo prieto a las rodillas. Lucas capítulo 9, por favor.
Lucas 9, 18. Cuando el grupo Peniel empezamos a vivir las experiencias espirituales, ver la gloria de Dios, había un hombre que nos enseñó mucho. Este hombre gritaba cuando oraba. Lucas 9, ya lo tienen. 18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, este versículo nos enseña y confirma de que Jesús, todos los versículos que he leído no hablan del mismo momento. Escucha bien, no hablan del mismo día, la misma fecha, la misma hora. No, hablan de diferentes momentos, de sus 3 años de ministerio de Jesús. Dice la Biblia, Jesús oraba aparte, estaba con los discípulos y les preguntó, diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús oraba y llegó a los discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente? Quiero que me acompañes al versículo 22. Jesús les dijo, diciendo: ¿es necesario que el Hijo del Hombre? A ver, pero si era un hombre de oración, porque las desgracias, si es un hombre de oración y es el que más registra la Biblia que oró, porque era necesario que Él padezca y sea desechado. ¿Qué crees que nos enseña esto? Que aunque seas de oración, aunque seas de ayuno, aunque seas un hombre íntegro, una mujer íntegra, fiel, perseverante, es necesario que en algún momento se te ponche la llanta de tu carro. Es necesario que en algún momento te quedes sin gas, sin dinero. Es necesario que en algún momento abras tu refrigerador, tu hielera, y sea el refrigerador de los deseos. Que no es Alicia en el país de las maravillas. No, es el siervo de Dios en el refrigerador de los deseos. Porque cuando tienes esto de Dios, ¿qué crees que Dios hace? No ocupas un refrigerador lleno, no ocupas una hielera llena. Dios concede los deseos. Dios concede los deseos. Hace días atrás le dije a mi esposa: tengo ganas de unos camarones, unas mojarras, unos mariscos. Voy a ver dónde voy a comprar. Y llegué a la tienda y estoy observando y veo unos cortes. Dije: a ver, entre cortes y mariscos, me llevo el corte. Dije: los camarones después. Es que cuando vas con un número, o pagas uno, pagas lo otro. Ya le sé como la hermana Lupita, en presencia de Dios está, se llevaba 5 pesos al culto para ofrendar solamente 5 pesos. Cualquier otra ofrenda extra ya no llevaba dinero. Ya iba con los 5, yo así iba nomás limitado para no gastar. Dije: los mariscos después. Fui a dar clases la semana pasada. Fui a dar clases a una parte de la sierra. No hay señal de celular, solamente a internet con fichas. Yo llego y me dice el hermano: pastor, ahorita en lo que llega la hora de iniciar la clase, siéntese a comer. Y yo veo que está pasando el tiempo, me empiezo a desesperar un poco. Dije: hermano, tengo el tiempo limitado, déjame ir a... No, ya viene la comida. Dice: le tenemos preparado algo para usted. Tortillas echadas a mano, de ese maíz, ¿cómo le llaman? Morado, prieto, pero es el más vitamínico, ese maíz, por si no lo sabía. Así es que acercan las tortillas y me acercan el plato. Iban camarones empanizados. Y nada más sonreí. Dije: gracias, Señor. Quiero que aprendas a aprender del Señor Jesús. En otras palabras, el hecho de que seas de oración, no le digas a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? No le reclames a Dios. Dice la Biblia, Jesús reconocía: es necesario padecer. Es necesario que te pique un alacrán de vez en cuando. Es necesario que por ahí te haga correr una culebra. Es necesario que una araña te haga acordarte que Dios tiene poder. Es necesario. ¿Me explico? En otro momento te hablaré porque es necesario. Ahorita quiero que aprendamos del hombre que más se registra en la Biblia que oró.
Él estaba consciente que los problemas van a llegar. Él estaba consciente que un beso iba a cambiar la historia. Él estaba consciente. Así es que debes de estar consciente que tu oración no evitará problemas, hará que Dios se glorifique en tus problemas. Tu oración no evitará alguna quemadura, pero sí hará que tu cuerpo no tenga la evidencia de esa quemadura. Y yo soy testigo de eso. Porque cuando me quemé, los médicos le dijeron a mi padre, no va a tener piel en toda esa parte del cuerpo. Va a estar poniéndole pomadas. Pero hay un Dios que cambia la realidad. Siguiente cita, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 28. Y apenas yo creo que ni a la mitad de las citas de los versículos de Jesús. Lucas capítulo 9, versículo 28. Aconteció como 8 días después de esas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. ¿A cuántos tomó? Tomó a 3. Subió al monte a orar. Yo quisiera preguntarle al maestro, ¿por qué ibas tanto a lo solo a orar? Dios me diría, mi Padre Celestial me diría, la respuesta te la voy a dar cuando vayas también tú. Dice que subió y entre tanto que oraba, acuérdate que una oración nos dijo en una de las citas que se abrió el cielo mientras oraba. Este versículo nos dice que algo pasaba mientras oraba. Dice, mientras tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo, ¿qué? Otro. ¿Quieres cambiar la apariencia de tu rostro y que tus enemigos no te identifiquen? Te falta orar. La oración hará que tus enemigos no te identifiquen. ¿Me explico? Yo venía en aquella combi a las 6 de la mañana, salí del pueblo donde yo pastoreaba. Había pasado la noche de oración en las instalaciones del templo. Los problemas eran muy fuertes en aquella congregación. Eran tantos problemas que literalmente seguido cambiaban de pastor y la junta local ya estaban cansados. No había ningún pastor que se quisiera ir allá y yo fui. La iglesia estaba dividida, había muchos problemas, el templo no se estaba construyendo. El punto es que yo pasé la noche en oración y a las 6 de la mañana me vine en la combi hasta Altamirano y en un pueblito, como a los 5 o 10 minutos después de haber salido del pueblo, había un pueblo y se sube un hombre con unas cubetas. Había pasado la noche pescando. Mientras yo oraba, él pescaba. Mientras yo buscaba a Dios, él buscaba el sustento. Hay un río ahí cerca donde hay mucho bagre y mucho camarón criollo, mucho langostino. Y así es que ese hombre iba cargado con las cubetas a traerse buen dinero de la venta de eso. Empezó a hacer plática con el chofer, ya lo conocía, y empezó a hablar. Y yo trataba de acomodarme en la esquinita en lo oscuro todavía, del vidrio de la combi y el asiento. Dije, voy a descansar un poco, llevaba mucho sueño. Y comencé a escuchar cómo, no me di cuenta cómo, pero empecé a escuchar cómo empezó a hablar de los pastores. Y comenzó con el pastor de donde yo estaba. Fulano, mengano, pasó por 5 pastores de aquel pueblo. Nunca me mencionó a mí, él no sabía que yo era el pastor. De ahí, por cada pueblo que íbamos pasando, iba mencionando a los pastores y criticando a los pastores de cada pueblo. Ya no me dejó dormir, me empezó a inquietar y humanamente me molestó. Íbamos a media hora de Altamirano y ya no siguió en la ruta como íbamos. Se brincó hasta Altamirano y le dice al chofer, le dice, oye, ¿y sabes quién es el papá de todos estos pollitos? Un tal Elías, dice, que lo conozco bien, dice. Yo he estado ahí cuando le entregan las pacas de ropa americana, cuando le entregan los cheques, cuando le entregan los dólares, y yo he visto cómo se los deja el tal por cual. Y ahora sí dije, ya, se me está aflojando un clavito de la cruz, me estaban jalando de aquí. Yo había salido de oración,
Pero se me había olvidado que la noche de oración había sido en la presencia de Dios, y empecé a sentir como lo Toledo y lo Hernández se empezaron a mezclar, y entre lo Hernández y lo Toledo decían, ¿quién va a actuar luego? Órale. Y se me queda viendo el chofer de la combi, porque era un primo de mi madre, me conocía y me hacía señas que si lo bajaba, le decía que no. Y seguimos avanzando. Yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? No voy a dejarme que me pisen, pero tampoco quiero hacer algo que deshonre a Dios. Así es que bajó las cubetas, bajo yo atrás de él, me le quedo viendo y lo saludo, le digo, ¿me reconoce? Dice, no, a todo mundo conozco, mis amigos los conozco, yo no te conozco. Y mi tío había dado vuelta, pensó que yo iba a hacer algo grave, ¿no? Y esperándolo, yo saco mi credencial de lector y le dije, ¿sabes quién soy? Se le queda viendo, parpadeó, agarró las cubetas y se fue. Y le grita a mi tío, ¡ey, el pasaje! Todos estaban, los de la combi estaban ahí observando, y le dije, es un mentiroso. Le dije, yo nunca lo he conocido y él es un mentiroso. Le dije a los compañeros pasajeros, le digo, el hombre que él mencionó es mi padre. Le digo, y mi padre es primo hermano del chofer, porque es primo hermano de mi madre. Y se le quedan viendo al chofer y dice, entonces, ¿el pastor Elías es esposo de tu prima? Y dice, sí. Y sobrino del pastor Porfirio, de Zacapuato, mi tío Faustino Portillo. Se quedó la gente. Dice, sí, todo lo que este hombre va diciendo es mentira, dice, pero va a subirse a mi combi un día, a mi combi, y le voy a cobrar triple el pasaje, dice. Es verdad que el diablo va a buscar la forma de causarte problemas, pero acuérdate, Jesús oró y todo cambió. San Juan capítulo 11, versículo 41. San Juan 11, 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, o sea, Lázaro. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, ¿cómo dijo? Padre, gracias te doy por haberme. Nos enseña que oró con la seguridad de que el Padre lo oye. Y muchas veces nosotros oramos pensando que Dios no nos oye. Aprendamos. No le digas, Padre, ¿por qué no me escuchas? Mira, destápate tantito el oído. Una hermana le dijo a mi padre, hermano, ¿está bien yo que le diga a Dios que use unos hisopos para que se destape el oído? Dice mi papá, está mal, hermana, usted. ¿Cómo le va a decir al Señor que use hisopos? Dice, el hisopo está en la Biblia. Dice, pero fíjate para qué lo usa la Biblia. Para que te limpie a ti de pecado, no los oídos de Dios. Dice, es que Dios no me escucha, dice. Mi marido cada vez es más violento. Dice, entonces dile a Dios que use el hisopo, pero con tu marido, para que se salve tu marido. Dice, gracias te doy por haberme oído. Lucas capítulo 11, versículo 1. Apenas voy a la mitad, pero ya no voy a decir todas. Lucas 11, 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Termino con este versículo porque yo quiero que enseñes a tus hijos a orar. La iglesia necesita participaciones. La dirección, la alabanza, la oración, las oraciones, no solamente el pastor, es la congregación. Y si de repente yo les voy a decir, a ver hermana, pasa a orar por la ofrenda, va a decir, Señor, bendice los alimentos. Y si te digo en la convivencia, hermano, ore por los alimentos, va a decir, Señor, bendice al dador alegre. Va a decir, pastor, pues ya no vengo, me bajo de la combi. No, aprendamos a orar.
aprendamos a orar. Jesús estaba orando y ellos dijeron, enséñanos. Te recuerdo un poquito antes lo que estaba hablando. Dice la Biblia que Jesús escogió a Juan, a Pedro, lo acabamos de leer, cuando la transfiguración. Y dice la Biblia que Jesús oraba. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? ¿Qué te imaginas que estaban haciendo los discípulos? Que cuando despertaron, vieron a Moisés y Elías. ¿Y qué crees que dijo Pedro? Maestro, es bueno que estemos aquí. Ellos no dijeron es bueno que estemos aquí para orar. Dijeron es bueno que estemos aquí. Podemos hacer 3 enramadas. ¿Por qué las enramadas? Porque estaban en el sol. ¿Comprendes? Vamos a poner un techito, maestro, mira, que te protejas del sol. Una para ti, una para Moisés, una para Elías. Órale. ¿Te das cuenta dónde estaba orando Jesús? Si te has metido a orar a tu habitación a escondidas del sol, te estás perdiendo de la vitamina que te alimenta el sol. Y estás perdiendo el color natural de la vida. Ponte de pie. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Que su Espíritu Santo nos enseñe a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Hemos aprendido de 2 versículos que hemos untado. Uno que dice, aprended de mí, para que halléis descanso para vuestras almas. Y el otro que dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Y hemos aprendido que el hombre que más poder tenía en el mundo es el que más evidencia bíblica hay de que oraba y que no buscaba los lugares más cómodos. No como Ana que se fue al pilar del templo, no como otros que se fueron a postrar en la tierra a un lado de los cuernos del altar. Dice la Biblia que otros llegaron al altar ahí del sacrificio y se postraron. No, Jesús iba a donde no había comodidad, donde no había el clima, donde no había sombra. Buscaba cómo sacrificar su carne, cómo llevar a su carne a un grado más de un sufrir, de un sacrificio, de una ofrenda agradable. Padre, enséñanos a orar a través de tu Espíritu Santo. Enséñanos a través de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos haga despertar en la oración, que tu Espíritu Santo nos haga despertar, mi Dios amado, en ese espíritu de intercesión, en ese espíritu, mi Dios amado, que tú nos has enseñado a través del Señor Jesús. Pido, mi Dios amado, que bendigas nuestro corazón, bendice nuestra vida y que podamos ser personas de oración, que podamos ser personas que claman, que buscan, que, mi Dios amado, reconocemos que las pruebas, los problemas, mi Dios amado, no significan de que todo está mal. No, al contrario, es necesario pasar por pruebas, es necesario pasar por problemas, porque Jesús mismo, que era el hombre que más oró, que más oraba, mi Dios amado, Él reconocía la necesidad de pasar por tribulaciones, por conflictos, por traiciones, y aún llegó a morir en la cruz, mi Dios amado. Así también nosotros debemos de reconocer que el orar demasiado no significa que todo debe de marchar bien, en abundancia, en prosperidad, en calidad. No, eso significa que tú estarás con nosotros para enfrentar cada etapa y proceso de la vida. Por eso te pido que bendigas nuestro corazón en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo traiga bendición a nuestro corazón, y que podamos aprender a orar, que podamos aprender, mi Dios amado, a cómo orar y cómo buscar de ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, gracias.